Manual de Orientación Multicultural Interdisciplinario. Coordinación, orientación y asesoramiento intercultural. La orientación intercultural interdisciplinar Guidance. Toda disciplina descubre y explicita aspectos ocultos de la realidad. Explica procesos, mecanismos, roles y representaciones que luego presenta como teoría explicativa y de intervención sobre su ámbito de estudio. La orientación o guidance constituye un campo de orientación sobre los procesos de salud y enfermedad, donde el conocimiento sobre cómo ocurren las cosas posibilita al sujeto herramientas para poder decidir los ajustes y cambios necesarios. El asesoramiento implica la toma de conciencia de aspectos ocultos de las problemáticas y que la posibilitan, como premisas que llevan a resultados negativos. Una orientación preventiva, y hasta predictiva en el sentido en que al conocer el proceso permite la anticipación y los cambios necesarios para evitar que ocurran. Es decir, apuntamos a la despotenciación de las causales de muchos males psicosociales, las problemáticas vinculares, familiares, educativos, laborales, etc. El campo de la psicocultura, como campo interdisciplinar y transdisciplinar, implica el cruce de la antropología social y cultural con el psicoanálisis y la psicología social, entre otros, lo que enriquece la perspectiva y el efecto pragmático. Psicocultura, pero también antropología clínica, como terapia intercultural, donde visibilizamos, develamos, evidenciamos procesos de barbarización, xenofobia, proyección cultural, distorsiones cognitivas interculturales, procesos de segregación, marginalización, agresión encubierta, etc., así como los efectos como neurosis étnica y patologías varias que el sujeto padece en el choque y conflicto intercultural. Migrar, abandonar el terruño, adaptarse a nuevas condiciones no es fácil y requiere de la orientación de un experto a los fines de lograr la integración cultural, la adaptación entre grupos, etnias, etc., sin secuelas negativas. Implica la despotenciación de prejuicios y estereotipos negativos respecto de los grupos étnicos atentando contra el derecho intercultural, la identidad étnica, la salud mental, entre otros. La coordinación grupal intercultural también como campo promisorio que hace honor a la diversidad cultural y a los sufrimientos que implican la convivencia con el diferente, merced a la cultura de la intolerancia, la demonización del diferente, fundados todos en enfoques etnocéntricos que tanto mal ha provocado en la historia. El etnodrama como psicodrama multicultural que Moreno nos legó así como otras herramientas de participación, diagnóstico y propuesta de cambios en las comunidades étnicas, con sus propias culturas que necesitamos conocer y tolerar, desde una alfabetización multicultural necesaria. La guidance con y sin tarjetas. La orientación y asesoramiento en materia de interculturalidad y diversidad cultural se puede realizar con o sin tarjetas, por lo que, la escucha, la interpretación y las resistencias son propios como en todo campo de intervención con seres humanos. De modo que procedemos a conocer el modelo de mundo de cada grupo cultural, de cada grupo étnico, sus demandas y sufrimientos, el pedido de para lograr un mapa étnico propicio para estructurar un proyecto de orientación. Nuestra orientación no es pigmaliónica, en el sentido de pintar al otro según nuestros propios deseos y modelo de mundo, sino al revés, operamos como el escultor que va sacando piedras hasta evidenciar la verdad vía escucha, empatía, preguntas, para identificarnos profundamente con el sufrimiento de cada sujeto y grupo y así poder decidir desde una lógica de tolerancia intercultural, una comunicación intercultural sensata, de empatía recíproca, con inteligencia intercultural. La entrevista preliminar o asamblea general. A los fines de conocer a fondo las problemáticas de cada grupo cultural japoneses, coreanos, chicos, paraguayos, gitanos, etc., organizamos la entrevista preliminar para escuchar y diagnosticar el problema de base del que demandan solución explícita o velada. La mayéutica pichoniana guía nuestra labor a través de preguntas que apunten a develar, para que cada actor dé su versión de los problemas y así obtener la media de opiniones sobre lo que pasa. Una vez que obtenemos el mapa emocional intercultural, podemos empezar a orientar allí mismo, siempre desde preguntas que orienten hacia la toma de conciencia, la tolerancia, la percepción de la diversidad cultural, al diferente, disipando xenofobias, prejuicios étnicos, proyecciones infundadas, etc., aunque sabemos, la resistencia al cambio opera desde un comienzo. La receptividad, la ausencia de críticas, la empatía, la escucha atenta, en doble perspectiva, a la vez observando e interpretando desde los esquemas de la propia cultura, pero también buscando comprender el modelo de mundo del otro cultural, su idioma, sus prácticas y representaciones, prejuicios, miedos, sufrimientos, etc., es decir, una doble para poder llevar hacia la visión conjunta, participativa, de integración de ambas visiones, a partir de lo común, de lo que se comparte, de lo que requiere de acuerdos y nuevas reglas, sin que nadie se sienta coaccionado o dominado. Es decir, sin afán de etnocentrismo impositivo. El viraje sería hacia el heterocentrismo cultural como visión compartida, conjunta, participativa de todas las culturas. Orientaciones según tarjetas. Tarjeta 1. Con esta tarjeta definimos la guidance multicultural y sus objetivos, el carácter interdisciplinar de la misma, el cruce entre antropología cultural y social, así como el aporte del psicoanálisis, la sociología, la psicología social, entre otros. Es nuestra tarjeta de presentación,
donde ponemos también hincapié en el rol del orientador y rol no censor y de escucha empática, de orientador, copensor y asesor respecto de las problemáticas que aquejan a los grupos étnicos en su interacción con el grupo local, cultura dominante, etc. Tarjeta 2. En esta tarjeta ponemos hincapié en la diversidad cultural y la intolerancia al diferente, a la diversidad, como resistencia al diferente. Desarrollamos ideas, conceptos, etc., vinculados con diferentes culturas, sean tribales como culturas campesinas, orientales, culturas de clases, etc., a los fines de evidenciar el tipo de comunicación intercultural, los conflictos entre grupos étnicos, merced a la intolerancia a la diversidad y diferencias. Tarjeta 3. El análisis intercultural, terapia intercultural o etnoanálisis, como método para resolver diferencias, conflictos y sufrimientos derivados de los desencuentros entre culturas. La intención del método no es solo la mediación y la terapia, sino la prevención de muchos males que ya vimos en la historia, la colonización mental, la dominación cultural, genocidios y culturicidios, etc. En este sentido, el etnoanálisis implica no solo a sujetos sino a grupos étnicos, y toda la sociedad merced a que los choques, guerras interculturales y genocidios, etc., comienzan en la mirada prejuiciosa, en las xenofobias como intolerancia al diferente y en visiones impositivas, en estereotipos, como en las distorsiones cognitivas propias de miradas diferentes que generalizan su cultura al resto con afán de imposición. Tarjeta 4. La existencia de un inconsciente cultural o étnico, como programa cultural, estilo de vida, sistema de vida, propio de cada cultura y que da previsibilidad, valores compartidos, roles y prácticas compartidas y de cada sujeto cultural. Cada sujeto aparece como emergente cultural, como portavoz de una configuración social. Es decir, de funciones y valores inconscientes, de ideales, de saberes y roles compartidos que se sostienen conjuntamente en la dialéctica social y que hace que el sujeto sea conformista respecto de tales patrones e ideales culturales. Se adecua porque es su referencia social y cultural y porque es lo que se supone se debe ser en el plano familiar, educativo, institucional, de pareja, etc., de modo que buscamos conocer el programa cultural particularizado en cada sujeto, como la faz singular de cada cultura y que nos brinda el carácter étnico, el carácter social de todo sujeto. Pero como nuestra orientación es deconstructiva, lo que operamos es el viraje desde toda una cultura social impuesta hacia otro elegido, acudiendo a la capacidad electiva de todo sujeto, grupo o institución. Tarjeta 5. La inteligencia multicultural que necesitamos potenciar y expandir en cada sujeto, grupo e institución merced a que constituye saberes, habilidades, conocimientos, etc., sobre la diversidad cultural. Un sujeto puede que conozca mucho su propia cultura pero queda en la perspectiva etnocéntrica, egoísta, sin que se pueda descentrar de su cultura para conocer otras, lo que es posibilitado por la inteligencia inter y multicultural. Una educación multicultural no puede obviar el conocimiento de otras culturas desde cada materia, afianzando una perspectiva multicultural tanto de informaciones como de idiomas según niveles de educación. Respecto de los IQ móviles, se suele pensar que la inteligencia lógica, racionalista y eficientista propio del capitalismo sea el modelo de inteligencia hegemónica. Pero lo es solo en sociedades occidentales porque en materia de inteligencia, cada cultura desarrolla habilidades diferentes, o mejor, estilos de inteligencias diferentes. De allí la necesidad de enfoques de inteligencias múltiples como respeto a la diversidad cultural tanto como a las diversas habilidades de cada sujeto. Al mismo tiempo, las inteligencias y sus niveles o IQ varían de una cultura a otra, por lo que no podemos generalizar la inteligencia intelectualista propia de nuestra cultura a la diversidad cultural porque sería imposición cultural. Tarjeta 6. Como antropología clínica y la terapia intercultural fundamental, me ceda el analfabetismo intercultural, la ceguera de otras culturas, porque percibimos todo desde la propia óptica cultural, es que trabajamos el etnocentrismo como autocentración en la propia cultural. Ello impide percibir el relativismo cultural donde todo es relativo a cada cultura, lo que no excluye que todas las culturas compartan cosas similares y diferentes. Una verdadera terapia sociocultural donde buscamos el conocimiento de la propia cultura, de otras culturas y la descentración del enfoque etnocéntrico que soluciona muchos problemas de prejuicio cultural, xenofobias y conflictos culturales. Hacemos honor al derecho a la autodeterminación de los pueblos a partir del conocimiento de los derechos culturales y de cada cultura. Tarjeta 7. La percepción cultural y las distorsiones cognitivas. Toda percepción implica la proyección de un modelo de mundo, de una interpretación del mundo de acuerdo con conceptos pertenecientes a la propia cultura. Implica las proyecciones de categorías, valores, expectativas, ideales, etc., que aparecen como conceptos culturales, verdaderos impedimentos para una percepción objetiva en el sentido de visión conjunta, ya compartida, luego de volver común comunicación como el volver común algo propio de cada emisor, las interpretaciones propias de cada cultura. Es decir, la necesidad de superar las proyecciones conceptuales y emocionales propias de cada cultura. En la proyección, localizamos lo malo que ignoramos en nosotros mismos en los demás, y en especial, al diferente, al otro cultural. De modo que, la operatoria es relativizar las proyecciones, los conceptos autóctonos de cada cultura a los fines de modificar la visión etnocéntrica,
donde la referencia no implica la mirada del otro cultural sino solo la propia. Es así como, se cae en las distorsiones sociocognitivas como la misma proyección, la sobregeneralización a partir de la propia cultura, la visión dicotómica en que se perciben todos en opuestos, la barbarización del otro, la descalificación, xenofobia, discriminación, etc., como formas de distorsiones y malos tratos entre diferentes. Tarjeta 8. En esta tarjeta trabajamos la colonización y necesidad de descolonización cultural, tanto en las ideas, como el lenguaje, la educación, teorías, prácticas, etc., así como forma de resistencia cultural a toda forma de dominación cultural como precedentes de las formas de guerras, genocidios, conflictos étnicos, exterminios, etc. Las culturas de élite se apoyan en la dominación cultural, en programar a las culturas dependientes en el sentido de la esclavitud, sometimiento, explotación, etc., que necesitan mantener vía represión y uso del Estado como herramienta de dominación cultural e incluso de disciplinamientos hasta las formas de terrorismo de Estado, productos de la imposición y guerra cultural de los intolerantes a la diversidad pero que se sustentan en la desigualdad y la explotación. Nuestra ética va en contra de toda forma de dominación tanto de culturas dominantes internas como externas o foráneas. Tarjeta 9. Trabajamos la xenofobia como rechazo, maltrato, intolerancia al diferente y como forma de etnocentrismo que lleva a la resistencia al diferente por temor a la contaminación de lo malo que se construye en los mismos vía proyección. Es decir, elaborar la proyección y su reintroyección vía elaboración, pero esta vez desde una visión heterocéntrica como visión conjunta de la diversidad y no ya como etnocentrismo con pretensiones hegemónicas. Como resultado, la xenofobia lleva a la discriminación cultural, los conflictos étnicos, demonización de las comunidades étnicas, la consideración de los mismos como los chivos expiatorios de problemáticas propias de cada cultura y diversas formas de agresión que llevan a sufrimientos. Velamos por una diversidad cultural participativa, dialógica, con actividades conjuntas, difundiendo los contenidos culturales varias a través de la animación sociocultural, encuentros artísticos, culturales, formativos, deporterapia étnica, etc. Tarjeta 10. A través del etnodrama como psicodrama multicultural, la terapia intercultural, la comunicación intercultural, la animación sociocultural, etc. Trabajamos el síndrome de desadaptación cultural donde el sujeto eclosiona en una enfermedad mental tanto como su pareja y familia merced al choque cultural como factor actual traumático. Es decir, el abandono del terruño, como pérdida emocional, anhelo, falta de costumbres, los problemas de adaptación, desocupación, etc., llevan a que el sujeto ceda a la enfermedad y sufra. De modo que, elaboramos proyectos de adaptación cultural, actividades, charlas, cursos, reuniones escolares, mediáticas, etc., para revertir los sufrimientos debido a la desadaptación a la nueva cultura. La defensividad es un indicador de que el sujeto se defiende, hace proteccionismo cultural, se aferra a su modelo de mundo en forma rígida, pero a costa de colapsar en el plano emocional. Esto a su vez repercute en su pareja y familia, llevando a la conflictividad y violencias familiares y de parejas como resultados. Es decir, posibilitar que el sujeto pueda salirse de su proteccionismo vía efecto autocinético donde a falta de otras referencias compartidas, el sujeto se aferra a su cultura, a sus mandatos, a lo que para él mismo es la realidad, etc. El mentado efecto autocinético es un viejo experimento donde se solicita evaluar el movimiento de un punto luminoso en una pieza oscura, a lo que responden de diversas formas, pero todos de acuerdo a su referencia interna, a su modelo explicativo merced a la oscuridad. Pasa lo mismo a quien se aleja de su cultura y aplica las ideas y prácticas propias de su cultura cuando no es acompañado u orientado de manera alejada del etnocentrismo autístico. Tarjeta 11. Algo crucial y que sostiene a todo sujeto como emergente cultural es la identidad étnica, su autoconcepto como sujeto pero esta vez como sujeto cultural en que aplica sus esquemas culturales previas en forma mecánica, sin ánimo de consensos ni de definición conjunta de una realidad cultural diversa. Es decir, ponemos el foco en el autoconcepto, de cómo el sujeto se percibe y percibe a los demás a partir de sí mismo, a los fines de la apertura hacia el otro cultural como el diferente. Es decir, el abandono de la defensividad, los prejuicios, mecanismos de defensas como la racionalización o autojustificación, la negación de la realidad del diferente, las proyecciones, entre otras defensas. Mejor dicho, la elaboración del monto de incertidumbre y angustia neurótica provocada por el desencuentro cultural. O mejor aún, la elaboración de la neurosis étnica vía participación, el diálogo intercultural, ceder, compartir, participar en eventos compartidos, donde se enriquecen las culturas a través de diversos aportes. Tarjeta 12. Utilizamos el etnodrama como psicodrama multicultural en forma activa para el entrenamiento en roles y valores culturales como herramienta de integración intercultural. En escuelas, clubes, centros, etc., a los fines de la asunción adecuada de roles, en el proceso de adjudicación y asunción de nuevos roles propios de otras culturas y que al sujeto le reporta mayor seguridad, manejo del idioma, de los valores e ideales, así como las expectativas de roles. La flexibilidad en la asunción de roles nos indica el grado de integración cultural, lo que a su vez disminuye el monto de neurosis o conflictividad étnica. Tarjeta 13.
La necesidad de una educación intercultural formal, no formal e informal, en el sentido de las escuelas y su proyecto educativo como diseño curricular escolar, así como en la educación no formal e informal de la cotidianidad. Además, la consideración de la necesidad de un enfoque multilingüística, con lenguas originarias, a los fines de una deconstrucción de toda forma de dominación cultural por el lenguaje como lo pregona la educación popular de Paulo Freire, entre otros. Tarjeta 14. La profundización en la dominación cultural vía el programación cultural a través de la familia, las instituciones como la escuela y los medios, entre otros. Consideramos entonces la hipótesis de Sapir-Whorf sobre el papel de la lengua para conformar un modelo de mundo no solo para conocer tales modelos sino para su deconstrucción y para disipar el etnocentrismo vía empatía cultural, inversión de visiones, tolerancia a las diferencias, entre otros. Tarjeta 15. Profundizamos en la necesidad de conocer el proceso de colonización cultural y la descolonización cultural en todos los planos, desde la familia y las instituciones, los discursos dominantes, deconstruyendo la cultura de élites, como cultura hegemónica que oprime en el sentido de justificar ideológicamente la explotación del ser humano por el ser humano. Pregonamos así una pedagogía de la liberación cultural considerando las luchas culturales, la cultura popular vs la cultura dominante, con su lógica capitalista de sumisión al mercado y los intereses minoritarios. Tarjeta 16. Consideramos la lógica economicista de la globalización desigual, tanto en lo cultural como transculturización como en su base económica, con las tecnologías a la cabeza, sin consideración de una existencia que sea diferente a la lógica del mercado y donde el consumismo produce un sujeto del mercado, cuyo deseo es taponado por los bienes tecnológicos, el dinero y lo material en un clima de competencia social negativa, de luchas por puestos y oportunidades, a una costa de llevarse puesto al semejante y sin valorar las consecuencias negativas sobre la ecología. El sufrimiento de los pueblos, en aras de minorías acomodadas insensibles a la destrucción del planeta. Tarjeta 17. Apuntamos a conocer la dinámica cultural tanto de la propia cultura como de muchas culturas, desarrollando la inteligencia intercultural, y apuntando al conocimiento de los roles, valores, prácticas, ideales, mitos y ritos, etc., como estilo de vida, como forma de ser entre otros. A tal fin, incentivamos el trabajo de campo en los grupos culturales y comunidades étnicas a los fines de conocer la cotidianeidad de los mismos y poder así conocer sus prácticas y pensamientos, sus rituales, pautas y prejuicios, temores y modelo de mundo, estilo de amor, de familia, educación, etc. Tarjeta 18. Cuando escuchamos u observamos a un sujeto étnico, un sujeto de otras culturas, debemos considerarlo como el portavoz de una cultura, como el emergente, el que porta en una síntesis personal, todo un estilo cultural como estilo de vida. De modo que, para comprender sus depresiones, sus ideas, prejuicios y distorsiones, sus ideales y roles, etc., necesitamos conocer su cultura a través del propio sujeto y al mismo tiempo la verticalidad del sujeto como singularidad que porta un sistema cultural y es soportado por él mismo. Tarjeta 19. En cada sujeto, en los grupos étnicos o culturales, en cada nación, es posible la consideración de un carácter nacional como conjunto de insignias, rasgos de carácter y roles, que caracterizan al sujeto como propio de una cultura. Implican una personalidad o forma de ser y el concepto que acompaña al de personalidad es el de carácter. Son identificaciones a modelos de conductas, a ideales, a síntomas y formas de ser, y que resume un estilo de sujeto, una forma de ser peculiar propio de cada nación y que es diferente al de otras culturas. Al mismo tiempo, tenemos culturas elevadas, racionales, que aspiran a ideales elevadas como la cultura griega y por otra, culturas dionisíacas, que valoran el placer, la vida concreta, el hedonismo, como la cultura romana. Los sujetos suelen ser portavoz de su cultura y vehiculan tales estilos dionisíacos o apolíneos. Tarjeta 20. La consideración del malestar en la cultura Sigmund Freud, como factor crucial en el desencadenamiento de neurosis, debido a que la cultura opera en el sentido de la privación de los deseos individuales, provocando neurosis y sufrimientos. El papel de la cultura es que nos permite el salto cualitativo desde lo natural a lo cultural y social pero a costa de represiones de las tendencias subjetivas, los deseos individuales como prohibición del incesto en el complejo de Edipo, llevando a que a mayor frustración cultural, mayor represión del deseo y mayor neurosis y sufrimientos. Tarjeta 21. Orientamos a visibilizar y relativizar la cultura posmoderna imaginaria, con sus espejitos de colores del mercado consumista, meramente hedonista y materialista, sin consideración de un estilo de vida mejor que la que ofrece la vorágine capitalista enviscado en lo laboral, en ganar dineros, en competir, olvidando lugares tan positivos como la familia, la pareja, los hijos, la naturaleza. Es decir, la necesidad del viraje desde un estilo de vida materialista hacia otro estilo donde predomine la autosustentabilidad, la vida sana, el deporte, el amor, el disfrute de la familia como tesoro que la locura capitalista llevó a descalificar en nombre de las ofertas del mercado. Al mismo tiempo, el predominio de la inteligencia digital, tecnotrónica, la Internet, etc., como cultura imaginaria en detrimento de otras formas de las inteligencias múltiples, lo que lleva a un sujeto que no razona en términos lógicos sino intuitivos, con imágenes, porque se lee menos y se imagina más. Tarjeta 22. Problematizamos el concepto de salud de enfermedad, normalidad, anormalidad,
y los criterios contextuales correspondientes a cada cultura a los fines de despejar que lo sano y lo enfermo, lo normal y lo anormal cobra diferentes sentidos según cada cultura. Ello en relación a la universalización y generalización indebida de conceptos de salud del psicoanálisis a todas las culturas, como forma de extrapolar conceptos de una cultura dada a otra. Es decir, despejamos el etnocentrismo de ciertas ciencias o de manuales como el de SM donde se generaliza lo propio de una cultura a todas las culturas, lo que no es válido. Cada cultura construye sus conceptos de normalidad y salud mental en concordancia con su modelo de mundo y sus procedimientos de curación, consideración de lo que es enfermedad o no, entre otros. Tarjeta 23. Esta tarjeta es crucial para deconstruir o despotenciar una cualidad negativa de todas las culturas y es la faz procustiana e impositiva de todas. Consiste en el afán de imponerse a otras culturas, incluso a través de guerras, imposición de modelos económicos, manipulaciones mediáticas, educativas, etc., donde el disciplinamiento aparece cuando surgen resistencias culturales. Operamos la concientización de la cultura procustiana impositiva tanto dentro de la propia nación donde las culturas dominantes disfrutan de su imposición como entre otras naciones e imperios. Bregamos por un mundo pluralista, de tolerancia a las diferencias, y donde percibir las diferencias y la diversidad cultural sea la nueva norma. Tarjeta 24. Apuntamos a visibilizar el proceso de programación cultural como forma de dominación a través de las instituciones, las escuelas, la familia como grupo programador y los medios, con sus agentes de programación que trabajan para todo establishment. Es decir, apuntamos a despotenciar el programa cultural dominante gracias al enfoque deconstructivo y posibilitar el viraje desde un modelo cultural impuesto a otro elegido y comunitario donde todos ganemos y no uno, como manda la cultura competitiva, de pisoteo y explotación del otro propio del capitalismo. Tarjeta 25. Es la tarjeta donde apuntamos a conocer y evidenciar la dinámica del capitalismo como el sistema social en que vivimos y que nos impone una cultura materialista, competitiva, hedonista, de sufrimientos que el mercado no alcanza a equilibrar merced a la opresión, la escasez, entre otros. Apuntamos a evidenciar al sujeto del mercado que es un sujeto consumista, cuyo deseo apunta a comprar todo lo que el mercado ofrece como forma ilusoria de felicidad y donde opera la hipnosis cultural de las clases pudientes que incentivan el trabajar para consumir y consumir para producir. Tarjeta 26. Apuntamos a visibilizar la diversidad cultural del pueblo como diversidad popular, con el posicionamiento económico de clases, como clase baja como cultura popular, como su modelo de mundo, Weltanschauung, y donde el sujeto elige un posicionamiento ideológico que no siempre coincide con su posición económica real como de clase baja. Es decir, el sujeto social puede que no coincida con el sujeto de lo económico como su lugar en el engranaje productivo. Ello implica una falsa conciencia producto del timo, la hipnosis social vía los medios e instituciones y que constituye una forma de dominación social y cultural al esclavo que provee de capital a las clases pudientes que luchan por mantener sus privilegios sin consideraciones hacia los pobres o la cultura popular. Tarjeta 27. Trabajamos la eficacia simbólica de las representaciones y prácticas culturales y la cultura como discursos además de prácticas concretas. Es decir, trabajamos las ideologías, las representaciones, creencias, convicciones, ideales, modelos de vidas, de mundos, de vínculos, prejuicios, etc., como la faceta de mitos de toda cultura y que generan ritos como prácticas consecuentes con aquellas representaciones impuestas. La idea es que los mitos como discursos como los ritos son impuestos y que hará falta una tarea de deconstrucción para poder operar la liberación del sujeto de sus determinaciones culturales impuestas. Tarjeta 20. Ponemos hincapié en la comunicación intercultural desde enfoques como el de la teoría de la comunicación humana de la Escuela de Palo Alto y desde enfoques como el de la teoría de la inteligencia emocional, apuntando a la empatía comunicativa y poder así lograr reglas de convivencias participativas, de inclusión intercultural sin xenofobias ni discriminaciones o prácticas expulsivas. Es decir, de enfoques comunicativos fundados en el psicoanálisis, la pragmática de la comunicación humana, la inteligencia intercultural, el enfoque de animación intercultural y acuerdos participativos de convivencias. Tarjeta 29. Considerando la ética multicultural, como ética compartida, empática, de tolerancia hacia el diferente, ayudando incluso a que las otras culturas puedan llevar a cabo sus propios proyectos, como ética paradójica donde yo obtengo buena retroalimentación y cooperación otorgando, ayudando, dando. Es la ética del cuidado del otro que redunda en el cuidado mutuo que sabemos, está muy lejos de la cultura del pisoteo a que nos acostumbra el capitalismo y su mercado de escasez. Tarjeta 30. Consideramos las nuevas herramientas de la psicocultura, como la coordinación multicultural, en diversidad, con enfoque de interculturalidad, así como la mediación cultural en reyertas y conflictos interculturales, la animación sociocultural como herramienta de participación e inclusión cultural, así como la guidance multicultural como formas de operar en materia de multiculturalidad.